Beste pauso bat, ez? Badakigu ikusi genuen zelan hasi ginen denboraldia, ez? Hor behian, jaitxerako postuetan. Eta orain partio batera, aukera hortarako beste urte bat Europa jolasteko aukera eukitzeko partio baten falta, ez usteko bat da, ez? Baina, gaurko partidua pasa bat izan da, hasieratik agindu dugu, presio egin dugu, baloiakin oso ondo egon gara, eta 3 puntu oso garrantzitsu, baina azkenengo pausua falta da. Esan bezun, azken aldi honetan, gaurko partidua oso urdun egon naizela, ez? Azkenengo partidua izan da zure etxean, itxi gabe geratzen zara, ez? Azkenean bakarrik esan lehikesunna da eskerrik asko danagaitxik, ez? 1000 gauza esan lehikete eskarrak emateko, baina eman diaten berotasuna gaur eskertzekoa da. Esaten digute atletisa diferentia dela, ez? Nik uste dut olako gauzak egiten digutela diferentia, aparte filosofia, gure jentia diferentia da eta gaur ikusi da, ez? Bai niri, bai iturita, bai herriko eman diguten berotasun horrek atletisari diferentia egiten dio. Pues sí, la verdad que explicar esta temporada es un poco difícil, ¿no? Todos sabemos que estuvimos en puestos de descenso, que parecía que iba a ser un año de sufrir en los puestos de abajo y la verdad que le hemos dado la vuelta a la situación de una manera increíble, ¿no? Y estamos a un pequeño paso de volver a jugar otro año más en Europa, ¿no? Sabemos el mérito que tiene eso, el partidazo que hemos hecho hoy, pero no nos tenemos que relajar ni confiar porque nos queda el último partido. Pues era de los últimos partidos el partido que más nervioso me he puesto, contento, era unas subidas y bajadas, ¿no? Te ponías triste y de repente te ponías contento de emoción, pero un cúmulo de emociones que es lo que nos hace diferentes al atleti, aparte de la filosofía, nuestra gente, y hoy lo hemos podido vivir, ¿no? Tanto Rico como Itu como yo. Es lo que te he dicho antes, ¿no? Que aparte de la filosofía que nos hace diferentes es la gente, ¿no? El otro día di las gracias que por estar ahí a nuestro lado, ¿no? Y en las buenas y sobre todo en las malas, pero hoy lo hemos podido vivir en primera persona los tres y la verdad que ha sido una gozada.